Génesis 3 son 24 versículos. Entonces vámonos de 3 en 3. Y a alguien le va a faltar, pero ya después tendrá oportunidad. Génesis 3. Okay. Todo el capítulo, ¿verdad? Todo el capítulo, son 24 Ok, versículos. 3 en 3. Génesis 3. Amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los... 4. Versículo 4. Ah, ¿me Cuatro. estás Ya, haciendo? por favor. ¿Sí? Sí, Entonces sigo yo. la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios al Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol de cual te ordené, diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Luego, Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Y dijo el Señor: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y toma también del árbol de la vida, y coma y viva por siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén, amén. Y el mensaje se titula ¿libres para qué? Alfredo Ávila Rueda es un doctor en historia e investigador de historia moderna y contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y en su colaboración para el Diccionario de la Independencia de México, bajo el título de Soberanía, entre otras muchas cosas dice, porque el artículo es muy extenso,
lo siguiente. Al comenzar el siglo XIX, el diccionario de la Real Academia Española definió el término soberano como aquel que tiene dominio absoluto y sin dependencia de otro superior. Soberanía, la cualidad del soberano, significaba, según el mismo léxico, alteza y poderío sobre todos. Ambas palabras eran recientes en el lenguaje político del español, en especial la segunda. El movimiento encabezado por Miguel Hidalgo tenía como objetivo explícito evitar que el reino cayera en manos de una potencia extranjera. De esta manera, se rechazaba obedecer a un poder soberano que se consideraba extranjero. Al acusar a los gachupines de haberse entregado a los franceses, promovió que las instituciones de gobierno del reino estuvieran integradas solo por americanos. Con esto se recuperaba un principio del derecho natural, según el cual para ocupar cargos públicos se debe dar preferencia a los naturales de cada provincia, algo que había expresado el Ayuntamiento de México desde 1771. En la representación que envió a Carlos III, el proyecto juntista, impulsado por Ignacio Rayón, también pretendía mantener independiente a América de Bonaparte y conservar el patrimonio de Fernando VII, de la misma forma en que ocurrió en las Cortes de Cádiz. Los insurgentes novohispanos encontraron que la manera para evitar la entrega del reino a un príncipe extranjero era admitir que la soberanía pertenecía solo a la nación. En última instancia, no importaba si el Congreso hubiera sido formado, en efecto, por la voluntad soberana de los pueblos, de donde puede seguirse entonces, según un discurso del doctor Mier, que era el ejercicio de la violencia, de ahí la necesidad de un ejército respetable, el que conseguiría establecer un gobierno soberano. Después de todo, la necesidad no está sujeta a las leyes. Había que fingir la soberanía del pueblo para constituir un Estado que, al ser reconocido y ayudado por las otras naciones, fuera independiente y por lo mismo soberano. ¿Alguna sorpresa de lo que sigue sucediendo el día de hoy? Hay que fingir. Para los promotores de la Confederación, solo los estados eran soberanos y no darían pie a ninguna entidad soberana superior. Los acuerdos en el Constituyente, las negociaciones y presiones del secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, que era Lucas Alamán, y la amenaza de reconquista, favorecieron que la Constitución de 1824 reconociera que la soberanía se hallaba radical y esencialmente en la nación, y su ejercicio en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Federación, al mismo tiempo que se aceptaba que los estados eran igualmente soberanos, pero no en materia exterior, sino solo interior. Por supuesto, se reiteró que la nación no era patrimonio de familia o persona alguna, de modo que quedaba concluido el tránsito de la soberanía del rey a la de la nación. Y después de todo el tiempo que ha pasado, cabe preguntarse si sirvió de algo el haber conseguido la independencia. Pero hagamos a un lado la independencia que Latinoamérica obtuvo en el siglo XIX y aceptemos que la independencia que el ser humano buscó en el jardín del Edén, lo que leímos en Génesis 3, lo llevó de tener un soberano lento para la ira y grande de misericordia a convertirse en esclavo de un tirano que solo quiere robar, matar y destruir. No obstante, su antiguo soberano se apiadó de tal estado y se encarnó para hacerle libre del control del pecado que acarrea la muerte. Hoy, quienes pelearon por la libertad de las naciones latinoamericanas podrían preguntar a quienes, sin haber hecho nada para obtenerla, gozan de ella: ¿libres para qué? Pero, ¿qué responderíamos nosotros a Jesucristo, nuestro libertador? Y solo podemos responder con lo que la Biblia dice:
Así que veamos algunas respuestas. El primer punto es para ser ciudadanos del reino de Dios. Para ser ciudadanos del reino de Dios. Colosenses 1 del 13 al 22. Amén. Colosenses 1 del 13 al 22. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Amén. La epístola a los Colosenses deja en claro que ellos tenían el Evangelio, la palabra de verdad. Y este es más que suficiente. No necesita ningún cambio ni mejoras. No es necesario que se trate de completar con ninguna sabiduría humana. No es telenovela brasileña sobre la Biblia que le ponen en su cosecha. Porque el Evangelio es poder de Dios. Vean Romanos 1:16. Romanos 1:16. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Primera a los Corintios 1:18. Primera a los Corintios 1:18. Amén. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Amén. Así que lo que los creyentes necesitamos ya nos ha sido dado en Jesucristo. Insisto, por medio de Jesucristo, Dios nos proveyó todo lo necesario para que llevemos una vida orientada al propósito de agradarlo a Él. Sabiduría para discernir su voluntad, voluntad de obediencia y poder para practicar lo que Él exige de nosotros, incluyendo el fruto en toda buena obra. Por lo que es posible, perseverar en la fe, con paciencia, aún en las circunstancias más adversas. Y podríamos pensar en la promesa hecha a Israel, o mejor aún, la de tener su shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Isaías 43, del 2 al 7. Isaías 43, del 2 al 7. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. 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 Esa es la promesa de Israel. Pero Filipenses 4, del 6 al 7.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces es una promesa hecha a nosotros. Por nada estéis afanosos. Pero ¿qué hay que hacer? Pues llegar con nuestras peticiones delante de Dios. Y entonces su shalom, esa paz que sobrepasa tu entendimiento, sea una realidad en Cristo Jesús. Así que repito, tenemos todo lo necesario. Porque hemos sido transferidos del reino dominado por los poderes de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Entonces fuimos transferidos del reino de las tinieblas a su luz admirable, al reino que se hizo presente en la historia, en la persona y obra de Jesucristo. Efesios 2, del 1 al 7. Efesios 2, del 1 al 7. Amén. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. 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 Por gracia somos salvos. Gracias a Jesucristo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Así que somos libres para ser santos e irreprensibles. El segundo punto es para salvarnos de la ira. Juan 3:36. Para salvarnos de la ira. Juan 3:36. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Y aquí la palabra para ira en el original es orgui. Puede traducirse como cólera, enojo, castigo, venganza o retribución. Y algo que le cuesta entender a una generación que se ha acostumbrado a escuchar mensajes de la gracia barata. Y les repito lo que es la gracia barata. Es una falsificación despreciable, una gracia autoimpartida, una pseudogracia, que es barata en valor, pero al final, por vivir conforme a ella, tiene consecuencias muy costosas, porque la gracia barata equivale a una negación de la encarnación de la palabra de Dios. Es la justificación del pecado sin la justificación del pecador. Dios te ama, tú puedes hacer lo que quieras. No, papacito, te tienes que arrepentir. Ya, apartarte de lo que estabas haciendo. Es que todos somos pecadores. Si no has nacido de nuevo, sí, tú eres pecador. Los que hemos nacido de nuevo, no somos pecadores. Somos justos que a veces pecan.
O si lo quieres poner en términos de todos somos pecadores, sí, pero esos somos arrepentidos. Entonces, esa generación que se ha acostumbrado a oír la gracia barata, le cuesta trabajo oír que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1, 17 al 18. Amén. Romanos 1, 17 al 18. Porque en la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Amén. Y ciertamente Dios es amor. Eso dice 1 de Juan 4:16. Entre varias citas más. 1 de Juan 4:16. Amén. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Pero para vivir en amor, para permanecer, hay que obedecerle. Juan 14:15. Juan 14:15. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, Dios es amor, pero no podemos pasar por alto que Dios también es justo. Números 14:18. Números 14:18. Amén. Jehová tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Proverbios 11:21. Proverbios 11:21. Amén. Tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Amén. Hay que echarle ganitas. 1 de Juan 1:9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, Dios es amor, pero también es justo. ¿Sí? Si tú confiesas tu pecado, Él te perdona y te limpia. Pero hay algo más. A quienes ha adoptado como hijos, les corrige cuando desobedecen. Hebreos 12, del 5 al 10. Hebreos 12, del 5 al 10. Amén. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, en la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquel ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Entonces, somos disciplinados cuando no obedecemos para que seamos santos. Así que si solo tienes una religión, y no me importa cómo se llame, qué tan antigua sea, de quién se supone que provenga,
o si cumples al pie de la letra con todos sus ritos y tradiciones. Aún estás bajo el peso de la ira de Dios. Y te es necesario tener un encuentro personal con el resucitado. Porque de nada sirve lo que sepas de Biblia, que te hayan bautizado, o que tus padres y antepasados hayan tenido una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, mientras tú no la tengas. Y hablo por conocimiento propio. Soy cuarta generación. Yo sabía mucha Biblia, pero mientras no había nacido de nuevo, yo era un hijo de ira. Y si me hubiera muerto en ese momento, hubiera estado separado eternamente de Dios, con toda la Biblia que me sabía, más que la de muchos de mis amigos que acababan de nacer de nuevo. Y aunque mi bisabuelo hubiera predicado en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, yo hubiera estado separado eternamente de Dios. Entonces, si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, no importa qué religión tengas, sigues bajo la ira de Dios. Se te dio el libre albedrío para tomar una sola decisión, para que elijas libremente si quieres tener o no una relación, insisto, personal, cercana, íntima de amor con Jesucristo. De ello depende si la vida eterna la pasarás a su lado o separado de Él, experimentando la ira de Dios, la retribución, porque no quisiste aceptar que Cristo la recibiera por ti en la cruz del Calvario. Lucas 22, 40 al 42. Lucas 22, 40 al 42. Amén. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres que pase este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Y poco antes, Jesús les había preguntado a sus discípulos que si podían tomar de la copa que él iba a tomar. Y ellos estaban pensando en el triunfo, en que iban a reinar y bla, bla, bla. Y dijeron, sí, podemos. Que venga. Pero Jesús estaba hablando de la copa de la ira de Dios, que se iba a derramar sobre él. Y cuando en la cruz del... cuando en Getsemaní dice, no mi voluntad, sino la tuya, acepta que la ira de Dios se derrame sobre él. Pero de nada sirve que él haya aceptado si tú no tienes una relación con él. Según a los Corintios 5, 17 al 21. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Entonces, si tú no has reconocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, si tú no has tenido un encuentro con Él, en el cual has reconocido que Él es Dios, y que solamente por su encarnación, por haber vivido como hombre, y haber decidido tomar la copa de la ira de Dios, es que tú puedes ser salvo. Ya nací de tu religión. Romanos 5, del 6 al 11. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hasta el 11, ¿verdad? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que solamente puede ser reconciliado por Cristo. No hay corredentora, no hay otro mediador. El único que te reconcilia con Dios es Cristo. Todo aquel que nace en este mundo es por naturaleza objeto de la ira de Dios. Porque tarde que temprano tiene la edad suficiente para decidir moralmente entre lo que es bueno y lo que es malo. Y la paga del pecado es muerte. Sin embargo, cualquiera que reconozca a Jesús como su único y suficiente Salvador personal es librado de la ira de Dios. Gálatas 1, del 3 al 4. Gálatas 1, del 3 al 4. Amén. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Amén. Romanos 10, del 8 al 13. Romanos 10, del 8 al 13. Amén. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Primera Tesalonicenses 5, del 9 al 11. Primera a Tesalonicenses 5, del 9 al 11. Amén. Porque nos ha puesto Dios como ira para, porque nos ha puesto Dios para ira, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya que sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Amén. Entonces Dios no nos ha puesto para ira. Pero, si no has sido reconciliado por Jesucristo, pues vas a recibir la ira. Somos libres para disfrutar la vida eterna. Todos tienen vida eterna, ¿eh? La diferencia es dónde la vas a pasar. Tercer punto, para proclamar la libertad. Para proclamar la libertad. Lucas 4, 17 al 19. 16 a 19. 17 al 19. Amén. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. La misión de Jesús está dirigida a seres humanos concretos, en condiciones de necesidad extrema, en diferentes áreas de su vida. A eso se refiere con lo de los pobres. Vean Mateo 11, del 2 al 6. Mateo 11, 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Amén. Díganle a Juan que lo que escribió Isaías se está cumpliendo. Que no dude. Hay millones que siguen cautivos sin poder ver que el estilo de vida que heredaron de sus padres, por muy bueno que pudiese ser considerado por los de su alrededor, no basta, porque siguen siendo esclavos del pecado, oprimidos por el diablo y condenados a pasar la eternidad separados de Dios. Primera de Pedro 1, 17 al 21. Primera de Pedro 1, 17 al 21. Amén. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hasta 21, ¿verdad? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Amén. Y ojo, Pedro no está diciendo, no, tú estás excluido, tú no heredaste cosas vanas de tus padres. Está diciendo todos. Segunda Timoteo 2, 19 al 26. Segunda Timoteo 2, 19 al 26. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce, Señor, a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre consiga a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Amén. Entonces, las pasiones juveniles nos llevan a estar cautivos del diablo. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo lo dejó muy claro a los Gálatas: no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? Quienes practican cualquier pecado. Cualquier pecado, no hay pecados grandotes y chiquitos, no hay pecados capitales y pecados veniales. El pecado es pecado y te separa de Dios. Hay miles de millones que siguen necesitando oír las buenas nuevas de salvación para ser verdaderamente libres. Es mediante el Evangelio, mediante el poder del Evangelio de Jesús, que todo creyente puede tener parte en la obra de cambiar el corazón de otros para que pasen del pecado al Salvador, participar en la obra de darles la vida eterna a los que están espiritualmente muertos, de abrirles el cielo a los pecadores que están perdidos. En su gracia, Dios nos usa para que llevemos a cabo este propósito. Hechos 1, del 7 al 8.
Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en ti. El Padre, el Hijo y el Espíritu moran en ti. Recibiste el poder para ser testigo en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Recibiste al menos un don espiritual. Así que no me vengas con que es que no puedo. Porque el Espíritu Santo te puede y te quiere utilizar a través de ese don. Y mi otra cita favorita, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Todos juntos. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me parece que hay algunos que leen y de hacer discípulos, los pastores, los misioneros, los hijos de los misioneros, los hijos de los pastores. Los demás no. La orden es a todo aquel que ha nacido de nuevo. Y de hacer discípulos. No es nada más evangelizar, es hacer discípulos, enseñando todo lo que Él nos ha mandado. Y entonces puedes reclamar la promesa de tú dijiste que ibas a estar conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero si no estás cumpliendo las condiciones, ¿con qué cara te presentas y reclamas esa promesa? Todos los que hemos nacido de nuevo somos heraldos del Rey. Y no de cualquier rey, del Rey de Reyes. Y lo somos para proclamar el Evangelio. Y te voy a aclarar lo que era un heraldo. En la antigüedad, los heraldos eran oficiales que llevaban órdenes de los monarcas. Convocaban a quienes eran citados por los reyes o silenciaban a la gente para que pudieran hablar los soberanos en público. Y en ocasiones ejecutaban las órdenes. No sé si lo viste, pero al que quiso tocar el ataúd de la reina lo pusieron quieto, pero rapidito. Bueno, eres un heraldo del Rey de Reyes. El año agradable del Señor es el tiempo escogido por su gracia para mostrar favor a su pueblo. Refleja la descripción del año del jubileo, cuando las deudas eran perdonadas. Isaías 55, del 5 al 11. Isaías 55, del 5 al 11. Amén. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deja limpio su camino, y el hombre inicuo en sus pensamientos. Y vuelvas al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en su perdón. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Amén. Amén. Entonces, este es el momento en el que hay que compartir las buenas nuevas. Este es el momento en que gente a la que no conociste le puedes hablar de Jesucristo. ¿Y qué es lo que tienes que hablar? El Evangelio. Como dije al principio, no necesitamos nada más. Comparte las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Así que somos libres para liberar a otros. La conclusión es que somos libres para obedecer.
Segunda Timoteo 4, 16 al 18. Segunda Timoteo 4, 16 al 18. Amén. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Salvo Lucas, no había nadie más con Pablo. Pero él expresa algo más de que Dios haya estado a su lado. Porque la palabra que utilizó Pablo es algo así como que Dios se puso a su disposición para fortalecerlo. Segunda a los Corintios 12, del 9 al 10. Amén. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, por amar a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Y esto se lo había dicho cuando estaba preso. Estando preso y sabiendo que va a morir, pues Pablo podía tener esa confianza. Y cuando era débil, pues entonces era fuerte. Así que, a pesar de las cadenas y prisión romana, Pablo fue libre para proclamar el mensaje, que hoy sigue siendo igual de pertinente para liberar a otros. Juan 1:14. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Por eso decía que el soberano del cual se quiso independizar el ser humano, para irse de esclavo del diablo, se apiadó del ser humano y se hizo carne y vino como uno más de nosotros, despojándose de sus atributos divinos. No dejó de ser Dios, pero no hizo uso de esos atributos divinos. 1 Timoteo 3:16. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en el hombre. Amén. Dios fue manifestado en carne. Que lo entiendan los testigos. Jesucristo es Dios. Y este es un mensaje que ofrece la vida eterna en la presencia de Dios a todo aquel que opta por ella. Juan 1, del 11 al 13. Juan 1, del 11 al 13. Amén. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Así que no te creas el cuento, es que todos somos hijos de Dios. No. Todos podemos ser criaturas de Dios, pero hijos somos los que hemos reconocido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Los demás no son hijos. Gálatas 3, 22 al 29. Gálatas 3, 22 al 29. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. Amén. 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 Y ojo, eso de ser bautizado en Cristo no es que te hayan bautizado en agua, ¿eh? El bautismo en agua lo único que hace es dar testimonio al mundo de que tú tomaste una decisión por Cristo. Y hay muchos que pudieron haber sido bautizados, que yo digo que no son diablos mojados. Porque por sus frutos los conoceréis. Sí, porque El bautismo que cuenta es el que recibiste en el momento en que aceptaste que Jesús fuera tu Señor y Salvador. Está bueno. Juan 3:16. Tanto como Dios amó, Dios su Hijo unigénito, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida. Juan 3:16, todos. La 1, la 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Y qué es la vida eterna? Pues veamos Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Una vez más. Que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a Y a Jesucristo, Jesucristo a quien a quien enviaste. envías. ¿Ese cuál es? La cita. Juan Juan 17:3. 17. Se me olvida. Esta es la vida eterna. Tienes chance. Lo que yo así fue. Vamos, más fuerte. Sí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Amén. Amén. Entonces, esta es la vida eterna. Conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Entregarle tu vida a Jesucristo. Y Pablo hablaba sobre haber sido librado de la boca del león. Y algunos han visto en el león la imagen del propio emperador Nerón. Pero esta es una metáfora común para designar el peligro. Seguramente pensando en el profeta Daniel. Pero en el Nuevo Testamento, el león es un símbolo del enemigo, al cual hay que resistir, permaneciendo firme en la fe. Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Amén. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. 5, 8, 11. Ya. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que si están vendiendo un evangelio, una gracia barata de que ven a Cristo y olvídate de tus sufrimientos, pues yo leo que la Biblia dice otra cosa. Yo veo que Pablo rogó 3 veces que le fuera a quitar un aguijón y le dijeron, bástate mi gracia. Y esa gracia sigue siendo suficiente. Sigue siendo suficiente para que permanezcamos, sin importar las circunstancias, firmes en la fe. Y en el contexto de la segunda a Timoteo, Pablo advierte de un tal caldedero de nombre Alejandro. Sí. Y a los romanos les había pedido que se cuidasen de quienes causaban divisiones y tropiezos. Veamos Romanos 16, 17 al 20. Amén. Romanos 16. Del 1 al 20. 16, 17 al 20. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido,
y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y locenjeras engañan al corazón de los ingenuos. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Y esas amonestaciones en nuestro contexto, que somos todos sus lectores, deberíamos tener en mente, porque el enemigo repite una y otra vez la estrategia con que ha tenido éxito. En el fútbol americano se dice, si las corridas están funcionando, no mandes pases, sigue corriendo. El diablo, ¿por qué va a cambiar de estrategia? Si le ha funcionado desde el jardín del Edén. Probablemente Pablo usó la frase la boca del león en forma figurada para referirse a la muerte en el anfiteatro romano. Y realmente el anfiteatro romano, pues Dios ya lo había rescatado desde antes de que naciera Pablo. Porque la provincia en la que nació Pablo, como casi medio siglo antes de que Pablo naciera, recibió de parte del emperador el que quien naciera ahí fuera ciudadano romano. Por eso Pablo era ciudadano romano. Y a un ciudadano romano no lo iban a mandar a los leones, no lo iban a crucificar. Por eso, lo más seguro es que a Pablo le cortaron la cabeza. Y en cuanto al rescate de toda obra mala, no puede suponerse que signifique que espera liberación, sino que debe ser tomado en sentido espiritual. Porque Pablo sabía que ese juicio lo iba a llevar a la muerte. Y entonces cuando dice ser librado de toda obra mala, pues lo que él está pensando es que va a ser llevado al reino celestial. Si no, el contexto no tiene sentido cuando él hace esa referencia al reino de Dios. El contraste entre las tribulaciones de Pablo bajo un reino terrenal y lo que él mira en el porvenir, el reino celestial, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre, es enorme. Por eso no le causa ninguna preocupación el reino terrenal en cuyo trono se sienta el tirano Nerón. Los nacidos de nuevo debiesen dejar de preocuparse por nimiedades como la llamada gran tribulación, porque Dios nunca dejará de ser el rey, soberano sobre toda la creación. Suponiendo que tuvieras que pasar por la gran tribulación, suponiendo que dure 7 años, ¿qué se compara una gota de agua con la inmensidad del Océano Pacífico? ¿Qué se compara una partícula de polvo con la inmensidad del universo? ¿Qué se comparan esos 7 años de tribulación con la eternidad al lado de Dios? Pablo sabía que había peleado la buena batalla, que había obedecido a lo que Dios le había mandado y que sería presentado santo, sin mancha e irreprensible delante de él por la muerte vicaria de Cristo. Romanos 6, 22 al 23. Romanos 6, 22 al 23. Amén. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La paga del pecado es muerte, pero
La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces Pablo, lleno de confianza, finaliza con una doxología. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y concluyo diciendo, somos libres para adorar al Rey. Y Señor, te damos gracias por esta libertad que nos has dado. Porque no, Señor, no es una libertad menor, es una libertad que dura por toda la eternidad. Te pedimos por aquellos que todavía no la conocen. Pero Señor, también te pedimos que seamos obedientes, que seamos utilizados por ti, Espíritu Santo, para liberar a otros. Y Señor, gracias porque fuiste tú quien nos ha llamado. Fuiste tú quien nos ha dotado de todo lo que necesitamos para cumplir con esta orden. Y Señor, pues pedirte una vez más por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que ni siquiera han oído que Jesucristo existió, por aquellos que siguen presos del diablo. Como dijera Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y Señor, pues muchas gracias por tu cuidado, muchas gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos de internet, pues amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo. Y acuérdate, el mensaje por YouTube es diferido. A las 11:45 es en vivo en Loma de Cristi. En YouTube lo diferimos más tarde. Shalom, shalom. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Amén. Amén.